Estoy muy contento de poder estar acá con ustedes y compartir este tiempo. Normalmente aquí pueden encontrarme los domingos, yo soy Chava y a veces me toca poner las sillas, a veces me toca preparar cafés y diferentes cosas, y en esta ocasión me tocó compartir un mensaje con ustedes y la verdad es que me encanta hacerlo. Es una de mis actividades favoritas de la iglesia. Y la verdad es que estoy muy feliz, y si conocen mi historia y me conocen a mí, saben que estoy aquí nada más que por la gracia de Dios, y estoy bien con eso, estoy feliz y estoy agradecido por eso y no tengo ningún problema por ello. Y la verdad es que también estoy muy feliz porque me tocó como en el primer mes del año, y empezar el año para mí ha sido como increíble. Son como demasiadas etapas y cosas diferentes en mi vida, en los diferentes ámbitos. Fue cerrar el año bien y empezar el año bien. No sé si saben de béisbol, pero el equipo de béisbol de mi ciudad está en la final. Checo Pérez quedó en los primeros lugares en la Fórmula 1. Seattle Seahawks pasaron a los playoffs casi, pero estuvo mejor que las temporadas pasadas. Entonces para mí es como, bro, va bien esto, vamos empezando bien el año. Y hay muchísimas, y como empezamos la primera semana, el primer domingo que Justin estuvo compartiendo con nosotros acerca de eso, del año que tenemos por delante, es algo que a mí también me ha movido mucho en las últimas semanas, porque así como yo he estado experimentando muchos cambios en mi vida personal, sé que muchos de mis amigos alrededor también los están viviendo. Es un tiempo de empezar cosas nuevas, de cambiar tanto en lo profesional como en sus familias. Y para mí pensar en todo esto es como, así como yo, muchos están en esta etapa de vamos a seguir avanzando, nos toca hacer cosas diferentes, nos toca cerrar una etapa distinta. Y si lo haces sin poner a Dios en la ecuación, puede llegar a ser muy abrumador. Y si tratas como de cómo le voy a hacer cómo voy a lograr esto, cómo voy a llegar a esto, cómo voy a mejorar esto y cambiar esto, y si no pones a Dios en la ecuación, te puedes estresar muy fácilmente y te puedes abrumar demasiado y decir, por ejemplo, yo que empecé el año casado con una bebé, ahora cambiando de jefes y de pastores, y todo eso es como todo al mismo tiempo, es como y también, por supuesto, que quiero ganar más en mis finanzas y quiero hacer cosas diferentes para seguir creciendo profesionalmente. Y si yo no contemplo a Dios dentro de esas preguntas y de esos objetivos, me puedo abrumar y me puedo estresar muy fácil. Y puedo pasar noches sin dormir preguntando cómo va a pasar esto, cómo voy a lograr esto, cómo va a ser el futuro, cómo voy a mejorar esto. Pero con todo esto quiero compartirles cosas que he pensado. Todo esto son como mi experiencia con el Señor, algunas cosas que he aprendido de Dios. A lo mejor tú vas a tener tu propia jornada y tus etapas diferentes, pero yo he visto principios básicos que aplican para todos que me gustaría compartir, que en dado caso si te sirven y te ayudan, para mí me haría muy feliz saber que estamos juntos en esto. Y esto es lo que les quiero compartir con todo este mensaje. Podemos, para mí, como les decía ahorita, lo principal es descansar en la verdad. Desde que Dios nos diseñó, Dios no nos hizo para estar solos. Desde que Dios diseñó al ser humano, nunca fue el plan que estuviera solo en ninguno de los sentidos, no solo con pareja, sino como comunidad. Y también cuando Dios envió a su Hijo Jesús, Él lo hizo para asegurarse que sea cual sea nuestra condición humana, que sea cual sea que pensamos, que sintamos, que hayamos hecho en el pasado, bueno o malo, no tengamos que estar solos. Y podamos tener ese libre acceso y esa confianza de poder llegar con el Señor y poder decir, tengo miedo, estoy asustado, estoy estresado, tengo muchos sueños, tengo muchas metas, pero no sé cómo hacerlo. Y el Señor dice, no tienes que hacerlo solo. Nunca ha sido el plan que lo hagas solo. Nunca has tenido que encontrar respuestas solo. Nunca has tenido que verte en la necesidad de decir cómo le hago, sino que el Señor con toda felicidad te dice, ¿cómo le hacemos? Como decir, ¿cómo voy a encontrar la respuesta? Y el Señor dice, ¿cómo vamos a encontrar la respuesta? El Señor, de repente tú dices, es que quiero encontrar un trabajo y no sé cómo buscar. Y el Señor dice, vamos a buscar un nuevo trabajo. Quiero un nuevo proyecto y quiero hacer esto. Vamos a hacer este proyecto juntos.
Y esa siempre ha sido la voluntad del Señor. Es cuando tú dices, oye, pero mis finanzas no me alcanzan y no sé qué hacerlo y quiero recortar y quiero tener sabiduría. Y el Señor dice, vamos a hacer esto y vamos a tener la sabiduría para que lo hagas. Para mí es para que seas un buen padre, para que seas un buen esposo, para que seas un buen trabajador, para que seas un buen amigo, para que seas un buen hijo mío, porque tú no naciste para estar solo. Y a veces yo, como en los jóvenes de mi edad o a veces más chicos, los veo que a veces desisten porque están tratando de buscar respuestas o están tratando de buscar soluciones a los problemas, pero lo están haciendo solos y de repente llega un momento donde pueden decir, ya no sé qué hacer, ya no puedo, y desisten en su caminar con el Señor o desisten en buscar respuestas porque ellos mismos como, ¿cómo le hago? Y el Señor dice, no, pregúntate cómo le hacemos. Pregúntale, ¿qué pienso yo? Yo te voy a ayudar. No tienes que desgastarte, no tienes que estresarte, no tienes que hacerlo solo, porque nunca fue mi plan. Y a veces también los jóvenes o la gente dice, pero es que también fallé en esto, me metí en este problema, ya fallé una vez en esta situación. Y dice el Señor, para eso envía a mi hijo, para que pase lo que pase, tú tengas la confianza, tengas las preguntas que tengas, puedas venir con tus fallas, puedas venir con tus errores, puedas venir con tu pasado y empezar otra vez conmigo. Y a veces uno necesita ese ánimo para volver a arrancar y empezar desde cero y poder decir, oye, pero pues a esta altura de mi vida ya debería de. Y el Señor, no, esto empieza desde ahorita. Y tú tal vez tengas un área de tu vida que necesitas ese auxilio, donde tú en tus finanzas, en un nuevo trabajo, en un nuevo empleo, en una relación, en los proyectos que tienes. Y a veces nada más tomamos en cuenta al Señor como nuestra vida personal y el Señor dice, no, también inclúyeme en tu trabajo, también inclúyeme en tus proyectos, también inclúyeme en tus finanzas, también inclúyeme en lo que hiciste mal, en lo que no te salió y lo vamos a hacer juntos. Porque a veces queremos como encerrar o dejar esa parte donde como, no, pues esto que hice mal o que no funcionó ya no. Y es como, no, pues vamos a orar por esto, bro. Y vamos a encontrar a las personas indicadas que necesitamos para seguir avanzando en esto que se llama vida. Por eso les platico eso, porque la vida en Cristo implica así tus emociones, implica así tus pensamientos, pero también implica a las personas a tu alrededor, lo que estás haciendo ahorita y lo que vas a hacer el día de mañana. Y como dice la Escritura, qué alegría para aquellos que buscan al Señor, qué alegría para aquellos que lo buscan y se arraigan y meditan en su palabra de día y de noche, porque ellos serán como árboles plantados junto a corrientes de agua viva, cuya hoja no cae y prosperan en todo lo que hacen. Y cuando yo escucho la palabra en todo lo que hacen, es como, ok, es en todo. O sea, el Señor está interesado en que prospere en todas las áreas de mi vida, en que todas las cosas que hay en mí y en lo que quiero hacer, el Señor no está peleado con que yo prospere en eso. El Señor no está peleado con que yo prospere en mis sueños, porque es su voluntad. Y lo que buscamos es al Señor y la consecuencia viene después. No buscamos la prosperidad, buscamos a Dios y la consecuencia de eso es que nos vaya bien en todo lo demás. Porque la palabra clave también dice es de que florece y da fruto a su tiempo. Cuando buscamos al Señor, las cosas pueden tomar su tiempo, pero tarde o temprano pasan. Cuando buscamos solamente prosperidad, te desgastas y te frustras y buscas atajos y todo eso. Entonces todo esto era como para introducirlos a esta parte de cómo caminamos en un camino nuevo, cómo empezamos a andar en un camino que nunca hemos recorrido, cómo empezamos a caminar en algo que puede ser totalmente nuevo para nosotros. Y así como nosotros, el pueblo de Dios y el pueblo de Israel alguna vez estuvo en esta situación. El pueblo de Dios dijo, a lo mejor yo ahorita no necesito al Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero seguir como mis propios planes, mis deseos. Dios no es tan necesario, entonces vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Ya sucedió en el tiempo de Isaías. Y el pueblo de Israel estaba perdido. Y básicamente el tiempo de eso sí hacían cosas malas, pero el punto es que no consideraban a Dios dentro de sus planes, no consideraban y no buscaban las cosas de Dios, sino buscaban las cosas de afuera. Pero en todo ese tiempo, aún así, Dios nunca dejó de tener amor y pasión y compasión por su gente. Él nunca, a pesar de que ellos estaban en esa condición, dejó de decirles, hey, yo los amo, yo los quiero conmigo, esta es la vida que quiero darles. Y en medio de eso, en Isaías capítulo 42, versículo 16,
Él dice lo siguiente, es Dios hablando al pueblo de Israel y Él dice la siguiente, dice, guiaré al ciego Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Y luego dice, iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Y dice, ciertamente yo haré estas cosas, no los abandonaré. Dios estaba diciendo, ustedes necesitan un nuevo camino. Ustedes necesitan dejar una etapa en su vida atrás y seguir avanzando. Y yo soy el que les voy a guiar por esta senda nueva. Yo soy el que les voy a llevar por un camino desconocido. Entonces, todo esto es, si tú te sientes que lo que estás haciendo y lo que estás empezando y lo que quieres lograr es algo nuevo y la incertidumbre y el estrés llega, el Señor dice, hey, yo te voy a guiar en esto. Hey, yo soy el que te va a ayudar a caminar y a recorrer esta senda nueva, no tienes que hacerlo solo. Y es como, pero no veo el final del camino, no te preocupes, vamos a ir iluminando el camino conforme vayamos caminando y yo voy a ir preparando, allanando y aplanando el camino y voy a hacer camino donde no lo hay y voy a preparar una senda donde tú no la puedes ver ahorita. A lo mejor ahorita tú ves nada más desierto o monte o montañas y allanar el camino es construir un paso donde tú puedas pasar en medio de todos esos obstáculos. Y el Señor dice, ¿lo quieres hacer tú? No. Eso déjamelo a mí. ¿Está difícil? Sí, por eso no lo tienes que hacer tú solo. Pero déjame guiarte, déjame iluminarte y deja ser yo quien allane el camino que tú debes seguir. A veces nos frustramos o cometemos errores porque somos nosotros quien queremos preparar el camino. Y claro que tenemos que trabajar y claro que tenemos que prepararnos y poner de nuestra parte. Pero nosotros no somos quien preparamos el camino, nosotros seguimos el camino que ha sido preparado para nosotros. Y en la vida todos tenemos caminos y caminos de bendición en todas las áreas de mi vida. Y yo quiero creer eso para mí y para ustedes también. Él siempre ha sido el deseo del Señor acompañarnos y guiarnos por esta nueva senda y llevarnos por un camino desconocido. Pero qué bonito, chava, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? O sea, suena muy bien, pero en el día a día, cuando me toca caminar con el Señor, ¿cómo funciona ser llevado por el Señor en este camino, encontrar una solución donde no la veo, encontrar prosperidad en un proyecto o en una área de mi vida donde aún no la veo? Y una de las partes de ese pasaje dice, guiaré al ciego. ¿Qué significa guiar al ciego? Es, no veo por dónde voy, no sé a dónde voy, no sé cómo voy a terminar esto, no sé si de repente puedo tropezar, y el Señor dice, yo te voy a guiar. Ahorita tú no puedes ver, pero yo sí veo y yo voy a ser el que te guía. Y a lo mejor no puedes ver tú con tus ojos en ese momento, pero sí puedes escuchar lo que Dios va diciendo conforme vas caminando. El Señor en Juan capítulo 10, verso 27, dice lo siguiente, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A lo mejor tú no puedes ver ahorita el resultado y tú no puedes ver la meta al final del camino, pero sí podemos escuchar la voz del Señor que nos va a ir guiando paso a paso a lo largo del camino. Y también cómo funciona eso de guiar, a escuchar la voz del Señor para poder seguirla. Y hay diferentes maneras que yo de manera personal puedo decirles y acompañarlos en esta parte. Dice, una de las cosas que hemos aprendido como comunidad es que cuando no vemos respuesta y estamos abrumados es, no te preocupes por nada, pero ora por todo. A veces uno escucha la voz del Señor cuando se toma el tiempo de orar, cuando antes de hacer algo, de tomar una decisión importante, primero dice, espérame, déjame orar por esto y luego te doy una respuesta, ¿va? Sí, déjame, tomo un tiempo y voy a orar por esto, no te quiero decir que no, tampoco te quiero decir que sí, pero déjame orar por esta situación, déjame orar por esto, porque es muy grande y a lo mejor sí tengo todo el impulso y las ganas de decirte que sí ahorita, pero dame tiempo porque quiero escuchar la voz del Señor en esto que vamos a hacer y esto que implica mucho de mí y de mi futuro. Entonces te tomas y algún momento en tu oración, yo no sé cómo poderte decir que Dios te va a hablar y que te va a decir, porque a mí no me ha tocado de que de repente el cielo se abra y Dios me diga algo, no. A veces es mi esposa, a veces es mi jefe, a veces es mi mamá y a veces es como diciendo, eso que dijo ella, eso es, sí, te entiendo, bro. Es como, lo entendí. Pero cuando tú te paras y oras al Señor, puedes obtener de alguna manera respuesta a Él. Y algo que tengo muy claro en mi vida es que en el silencio se escucha mejor.
Lo que Jesús hacía cuando tenía multitudes y cuando tenía mucha gente alrededor, le decía, ay, denme un minuto, me voy a apartar un poco para orar al Señor. Denme chance y ahorita regreso. Y cuando se trata de decisiones importantes, cuando se trate de algo en tu vida personal, cuando se trate de tu vida espiritual, de tu trabajo, y hey, déjame apartarme un minuto y orar al Señor. Y después de eso te mando un mensaje, te llamo y ascendamos esto, porque quiero tomar en cuenta y quiero hacer parte a Dios en esta decisión muy importante. Y les platico algo muy personal. Cuando estábamos viviendo mi esposa y yo todo lo del embarazo y de tener a la niña, pues evidentemente todo esto era muy nuevo para nosotros. Mi esposa decía que nunca iba a tener hijos. Literal, ella dijo eso. Y ella lo decía correcto. Y también algo es que a ella le asustaba muchísimo, pero cuando les digo que le asustaba mucho, se los digo así de manera real, el momento de que del parto, el momento que le pudieran dar una mala noticia al bebé. Y yo también, yo estaba igual, no es como que, bro, hay que hacer esto, es como no sé qué hacer. A veces, literal, ella estaba llorando como con mucha tristeza y como mucha preocupación y no le podía decir, oye, es esto, es como, vamos a hacer esto, es como, no sé qué hacer. Y literal le decía, no sé qué hacer, pero vamos a orar. Y justo en ese momento nos sentábamos en nuestra cama y decíamos, vamos a orar al Señor, no sé qué podamos hacer. Y nuestra oración era, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo salir de esto, pero tú sí sabes. Y tú puedes poner a la gente indicada a nuestro alrededor para salir con esto. Y tú puedes mover las fichas correctas para que esto funcione. Y literal para nosotros fue ver al Señor moviendo como un tablero de ajedrez donde movía una ficha y avanzaba y movía la otra para que otra se pudiera mover. Y para nosotros ir viendo eso cada paso era como, esto es real. El Señor habla y el Señor escucha y el Señor guía al ciego cuando tú no puedes ver, cuando oras y buscas su voz y su voluntad. Y no sé cómo decirte que eso sucede, pero sucede. Y el Señor se encarga. Y para mí todo este proceso ha sido un tablero de ajedrez donde el Señor mueve fichas, quita las que tiene que quitar, pone y sigue avanzando hasta llegar al final. Y donde dices, jaque mate, bam. También otra de las cosas para escuchar la voz que he aprendido es que a veces tu conciencia es un eco de la voz de Dios. Tu conciencia puede ser un reflejo y un eco amplificado de la voz del Señor. Cuando tú en tu mente y en tu corazón escuchas de repente una vocecita que te dice, por ahí no es, no lo hagas. O cuando escuches en tu mente, espérate. O cuando escuches en tu mente, va a salir bien, tranquilo, sé paciente. A veces nuestra conciencia es un reflejo y un eco de lo que Dios está diciendo. Y te está diciendo, espera, no lo hagas, no te preocupes, detente, tómate el tiempo. Esa vocecita es a veces una amplificación de lo que Dios te está diciendo, que alguna vez te dijo y que te está recordando. Hazle caso a tu conciencia. Cuando tu conciencia te digas, por ahí no es, bro. Yo les puedo decir en cuántas veces me metí en problemas escuchando esa voz y dije, no pasa nada. Y lo hice y es como, ¿te acuerdas que escuchaste esa voz que decía no lo hagas? Lo hice, pues te aguantas, bro. Ahora estás lidiando con esas consecuencias. Y a veces sí es como muy chistoso y a veces como, ¿para qué lo hice? Sí, ya sabía. O a veces también tienes esa vocecita que te dice, todo está bien, esto es de parte mía, disfrútalo, aprovéchalo, tómalo. Y no escuches el miedo, y no escuches el estrés, y no escuches la ansiedad. Escucha lo que yo te estoy diciendo. Esto es de parte mía, aprovéchalo, disfrútalo, cuídalo y sé fiel con lo que estoy dando. Y a veces no es el cielo abriendo, a veces tu conciencia diciendo, hey, hey. Y por otra parte, algo que me gusta de ese pasaje de donde Dios dice que Dios escucha a sus ovejas y que ellos lo escuchan a Él, es que habla en plural. Habla de las ovejas, no habla de la oveja, sino de las ovejas. Y es muy importante como comunidad que podamos aprender a distinguir la voz de Dios a través del consejo de otros. Y para mí es muy importante porque consejo es escuchar lo que alguien te puede decir, no hacer lo que alguien te está diciendo. El consejo es escucho, lo tomo y lo evalúo, lloro por él y una orden es hago lo que tú dices.
Y Dios no quiere eso. Dios lo que busca es que busquemos consejo. Es que puedas preguntarle, oye, siento esto, estoy pasando por esto, ¿qué opinas? Y eso te hablo como amigos en tu vida personal, a lo mejor en tu vida espiritual, pero también en tu vida profesional. Busca a alguien que sabe de ese tema que tú tienes necesidad. Júntate con alguien que sabe de eso. A veces, como dice Justin, vienen con él como pastor a preguntarle una cosa de negocios y es como, bro, yo soy pastor, ¿o quieres un libro? Es como... O sea, qué bueno que quieres consultarlo conmigo, pero ve con alguien que sabe de negocios, ve con alguien que te va a ayudar. ¿Quieres hablar de mercadotecnia? No vayas con un pastor, ve con un mercadólogo. Entonces, en la vida profesional eso también aplica y es muy real. A mí que me encanta la cosa de la iglesia y el ministerio, cuando veo que los pastores o los líderes se empapan y se unen con otros líderes y pastores para aprender juntos, es muy padre lo que veo que ellos aprenden. Y uno de mis pastores favoritos, Robert Barriger, él siempre está diciendo, esta persona me enseñó esto, ya hace 20 años esta persona me dijo esto. Y todo el tiempo te está enseñando cosas que otro le preguntó. A veces nos encerramos porque por miedo, por vergüenza o porque creemos que otras personas no son tan buenos como nosotros para algo. Y a veces decimos, ¿para qué? Pues yo sé cómo funciona, no necesito preguntarle. Y no he visto buenos resultados en la gente que se cierra. O a lo mejor sí, pero es más lento o más difícil, o aprenden a golpes, o un día se cansan. Pero cuando te juntas con la gente que sabe de lo que estás buscando y lo que haces, puedes encontrar el consejo que a lo mejor Dios está buscando decir a través de una persona. Y lo hacemos. También mi hermano, él tiene una agencia de marketing en su ciudad y él por mucho tiempo estuvo como tratando de avanzar. Y una vez lo invitaron a ser parte como de un grupo de empresarios como él, chicos que iban empezando. Y eso a él lo catapultó porque todos estaban como él, queriendo crecer, aprendiendo los unos de los otros en diferentes áreas, intercambiando trabajo, porque él se estaba juntando con gente que estaba en su misma situación, con una meta y un mismo objetivo, que era crecer y avanzar juntos. Y lo que él necesitaba era escuchar de otros lo que él por su propia cuenta no podía escuchar. Y también Dios habla a través de eso. Entonces el punto número 1 que decíamos es que Dios nos guía, que guía al ciego, y la otra parte es iluminará las tinieblas, de acuerdo a lo que decía también el mismo pasaje. ¿Y cómo puedes iluminar el camino cuando está muy oscuro? ¿Cómo puedes ver el final del túnel o el resultado que tú quieres cuando no lo alcanzas a ver? Cuando hay demasiada oscuridad. Y algo que yo tengo muy presente en mi vida es que la palabra, como dice en Salmos 119, 105, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mis caminos. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y a veces como queremos iluminarnos con algún video o algo que alguien nos dice, y sí está bien, no les digo que no, pero cuando se trata de dar un paso muy importante en tu vida, no puedes dejárselo a algo como muy humano o muy frágil o de la experiencia que otro vivió. Porque es tu vida, es tu historia, es tu propio camino que tú estás recorriendo y no puedes tomar el mismo paso y el mismo camino que alguien con una historia diferente, no lo es. Puede que sí, puede que no, pero lo que sí he aprendido es que su palabra y lo que Él tiene ya escrito en nosotros va guiando cada uno de nuestros pasos. Lo que a veces sucede con la Escritura es que a veces uno quiere encontrar toda la respuesta a una pregunta en un solo versículo o en un solo capítulo, y lo que dice aquí es que su Escritura y su palabra lo que guía son nuestros pasos. No sé si han escuchado el gran profeta Daddy Yankee que dijo pasito a pasito. Es como el Señor funciona con la palabra, no es como que a veces uno quiere que ilumine el camino completo y Él dice, no, es pasito a pasito, bro. Es como, tranquilo, vamos dándole suave, vamos dándole tranquilo. No piensen en cochinadas, es otra cosa. Y lo que les digo esto que para mí es muy importante es porque todos nuestros sentimientos y todos nuestros planes y todos nuestros deseos deben de ser filtrados por su palabra. Es como, yo siento esto, yo pienso esto, yo quisiera esto, yo envidio esto de esa persona, a mí me gustaría esto. Pero ¿qué dices tú? Y eso ayuda muchísimo. Sobre todo cuando estás en un momento muy difícil de tu vida y cuando pones tus pensamientos, cuando pones tus planes delante del Señor y los filtras a través de su palabra, vas a encontrar respuestas que necesitas para guiar cada paso de tu vida en diferentes áreas.
La cosa es que no seguía el camino, lo que seguía es el paso. Entonces filtra lo que sientes. Es muy difícil o es muy inesperado un resultado cuando lo haces por lo que sientes. Y dices que siento que, está bien que sientes cosas, somos seres humanos. Yo también siento muchas cosas a veces, pero si me dejara guiar por todo lo que siento, no estaría aquí. Y a veces es como, sí siento esto y pienso esto y quiero esto, pero ¿qué dice el Señor acerca de esto? Y también a veces uno quiere, como les decía ahorita, apresurarse y correr, y el Señor dice, no, yo guío pasos, no guío carreras. Lo que yo guío es un paso. Una de las cosas, como les decía, es que Robert Barriger siempre, uno de sus principios a la hora de hacer ministerio, dice, hey, esto se trata de ir lento para llegar lejos. Esto se trata de tomarte el tiempo para llegar lejos. ¿Quieres llegar a una meta rápida? Haz algo rápido. ¿Quieres llegar lejos? Tómate tu tiempo. Las carreras cortas son rápidas, las carreras largas llevan su tiempo. Y para ti eso hay que ir lento. Un matrimonio lleva su tiempo. Una familia lleva su tiempo. Un negocio rentable a largo plazo lleva su tiempo. A lo mejor una enfermedad que no es tan fácil va a llevar su tiempo. Pero Dios quiere bendecir ese proceso y Dios quiere bendecir esa área de tu vida. Y para mí es como ir lento para llegar lejos. A lo mejor no es rápido como tú quisieras, pero hay una respuesta y va a haber un resultado de largo plazo también. El siguiente punto, después de lo que veíamos ahorita, que el primero era guiar al ciego, el segundo es iluminaré las tinieblas y el tercero es allanaré el camino. Algo para mí, como les decía, allanar el camino es prepararlo. Es como simplemente ves un monte, ves unas montañas y si quieres pasar por ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar la tierra, hay que a veces romper piedra, a veces hay que aplanarlo o hay que a veces cuál es el terreno correcto para poder hacer un camino. Y el Señor dice, ese es mi trabajo. Yo voy a allanar tu camino por el cual tú vas a ir avanzando. Claro que vas a tener que poner de tu parte, claro que tienes que ser fiel con lo que haces, pero el romper piedra y el decidir por dónde es camino, déjamelo a mí, que yo te puedo ayudar mejor de lo que tú puedes hacer en cuanto a eso. ¿A qué me refiero cuando se trata de tomar una decisión, de si haces algo o no, de cuál es la decisión correcta, cuál es el camino correcto, cuál es la solución, cuál es el proyecto, cuál es el trabajo correcto? El Señor te dice, déjame ayudarte, vamos a orar por esto. Tú vas a trabajar sobre ese camino, pero déjame yo decirte cuál es el camino que vamos a allanar y vamos a ir haciéndolo juntos. En la construcción así es, no sé si les ha tocado ver cuando vas manejando que la carretera se hace por tramos. Es como ahorita se está arreglando este tramo y cuando se termine de arreglar vamos a ir arreglando el próximo tramo y cuando se termine de arreglar ese tramo vamos a ir al siguiente y así va siendo. Y la vida con el Señor así es. A veces no vas a poder ver la carretera completa terminada, pero vas a ir viendo cómo el Señor va aplanando y allanando el camino y va a terminar esa etapa de tu vida y ese momento y luego va a pasar al siguiente tramo del camino y después va a pasar al siguiente tramo del camino y a lo mejor va a llevar su tiempo, pero al final de cuentas vas a ver un camino que vas a decir, ¿en qué momento pasó esto? Así es el Señor. El Señor allana el camino. Y así como el Señor va mostrando, uno sigue avanzando y uno va siguiendo eso. Y si el Señor es el que va estableciendo el camino, no hay motivo para detenerte acerca de eso. En Filipenses capítulo 3, 13, 14, el Señor dice lo siguiente. Es Pablo escribiendo con todo su corazón y siendo muy sincero acerca de su condición humana como la tuya y como la mía. Y diciendo, si tú sientes, por ejemplo, en tu vida que hay algo que no está resuelto, que hay algo que no se ha mejorado, que hay algo que no ha cambiado, como que deberías de cambiar, si hay algo en tu vida que tú sientes que no has logrado y que deberías de lograr, Pablo también se sentía así como tú y como yo, y él escribió lo siguiente, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así hasta llegar al fin de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Pablo estaba diciendo, no lo tengo resuelto, no he llegado donde yo quisiera llegar, no soy todavía la persona que me gustaría ser, no soy ese esposo o ese hijo que me gustaría ser, no soy ese hijo de Dios, pero él dice, pero me concentro en una cosa en medio de todas esas preguntas. Olvido el pasado y fijo la mirada
en lo que tengo por delante. Y yo creo que como tú, a veces te dices, a esta etapa de mi vida debería haber hecho esto, o yo no sé por qué fallé en esto, o yo no sé por qué me funcionó esto, yo no sé por qué hice esto mal, yo no entiendo por qué me pasó esto, por qué no me detuve, o por qué no hice, pero el Señor te dice, sigue avanzando, el pasado déjalo atrás. Si te enfocas en lo que hiciste mal, en cómo pudiste haberlo hecho, en si pudiste haberlo hecho diferente, en si hubiera sido diferente, sí, en si esa persona no te hubiera dejado, en si esa persona te hubiera abandonado, si ese proyecto hubiera funcionado, si no te hubieran despedido, si esa persona aún siguiera viva, si esa persona estuviera bien. Y el Señor dice, enfócate en lo que está por delante y sigue avanzando. Sé que no estamos en ese punto, sé que no hemos llegado, sé que no lo hemos logrado, pero enfócate en lo que está por delante y sigue avanzando. No dejes que nada te detenga de seguir avanzando. Y Pablo dice, sí, no lo he logrado, sí, no lo veo, sí, no lo he completado, pero sigo avanzando hasta llegar a la meta por medio de Cristo Jesús. Y no dejes que nada te desanime. Y no dejes que las personas te desanimen, porque a veces sí hay personas a nuestro alrededor, hay voces que nos desaniman, o que nos menosprecian, o que nos comparan, o que nos dicen que no son suficientes, o que ya fallamos una vez, y cómo vamos a seguir si ya fallamos alguna vez. Y el Señor dice, enfócate en lo que está por delante, en seguir avanzando, en la meta que está en Cristo Jesús. Tu pasado y tu experiencia anterior no define lo que yo tengo por delante. Que eso no te quite el ánimo ni la energía de seguir avanzando en este camino que yo voy a allanar. Y el Señor nos dice esto. Y por último, el pasaje de Isaías termina con lo siguiente. Dice, no los abandonaré. Yo haré todas estas cosas y no los abandonaré. Es decir, yo no los voy a dejar solos. No me dejes solo, a mí tampoco. Yo no te voy a abandonar, no me abandones a mí. No me sueltes, yo no te voy a soltar. La gente nos puede abandonar, Dios no abandona. La gente nos puede dejar atrás, Dios nunca nos deja atrás. La gente nos puede fallar, Dios nunca falla. Las circunstancias pueden ser difíciles y Dios dice, yo no te voy a abandonar. Oye, pero te equivocaste, pero yo no te abandono. Y yo voy a hacer estas cosas, no porque la mereces, no porque eres bien chido, sino porque yo soy bueno, y yo soy fiel, y yo soy amoroso, y yo soy compasivo con todos. Y no porque te lo ganes, sino porque así soy yo, y quiero que estés conmigo, y nunca te voy a abandonar. Si tú crees que tu vida, que tu trabajo, que tu proyecto no son suficientes o no son los buenos, es como, no te voy a abandonar, y vamos a hacer que esto funcione, y vamos a ver la meta al final de este camino. Y eso es lo que el Señor me ha dicho a mí. Yo he tenido como esas situaciones con Dios donde digo, yo creo que ya es mi momento de parar, ya fallé lo suficiente, ya probé que no soy bueno para esto, ya probé que pues no es mi lugar, ¿para qué sigo avanzando? Y el Señor dice, hey, yo nunca te he abandonado, yo nunca he dicho que es el fin, nunca te he dicho que ya acabé contigo. Mientras tú sigas respirando, yo no he terminado contigo. Mientras sigas en este mundo, yo no he terminado contigo. Mientras sigas aquí, esto no se acaba. Yo soy quien digo cuándo se acaba. Así es que no seas tú quien diga cuándo esto termina. Sigue avanzando. Yo no te abandono. No te sueltes y camina conmigo. Y para nosotros así fue también en nuestra vida. Y con todo esto me acuerdo mucho de un pasaje que es 1 Samuel 7:12. Les cuento el pasaje. Yo creo que con esto termino. Si gustan pasar. Ese es mi bebé. Es el milagro de Dios el que ha hablado todo este tiempo. Para mí ha sido muy especial como esta parte no los voy a abandonar porque en la historia, en los tiempos de Samuel, se dice que el pueblo de Israel también estaba como apartado del Señor y Samuel va y les predica y les dice arrepiéntanse y vuélvanse al Señor y de alguna manera el pueblo se arrepiente y decide volverse al Señor. Y en ese proceso, el pueblo dice, sí, vamos a volver al Señor. Allí es donde está la paz, allí es donde está la vida que nosotros necesitamos. Y en medio de ese proceso, cuando todos se arrepienten como grupo, dice la Escritura que los filisteos, que era un pueblo enemigo,
dijo, wow, se están juntando y se están poniendo de acuerdo. No podemos dejar que un pueblo sea más fuerte que nosotros. Es que vamos a ir por ellos y los vamos a destruir. Y en todo eso van con Samuel y le dicen, ora por nosotros, que el pueblo contrario a nosotros nos quiere destruir. Y entonces Samuel hace lo que tiene que hacer, va delante del Señor e intercede por todo su pueblo. Y dice que en medio de eso se escucha una voz estrondorosa que destruye al pueblo enemigo. Y luego Samuel hace lo siguiente. Dice, luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta este momento de mi vida, haya hecho lo que haya hecho y haya pasado lo que tenga que pasar, el Señor me ha ayudado. Aunque haya fallado en algunas cosas, aunque no haya sabido qué hacer, aunque hayan pasado muchas cosas, hasta este día nos ha ayudado el Señor. Y a lo mejor tú ya lo viste en tu vida y si volteas atrás puedes voltear y decir, es increíble cómo el Señor ha estado con nosotros y nos ha ayudado hasta este momento. O a lo mejor tú estás en esa situación en tu vida donde todavía no ves al Señor y todavía no puedes ver su ayuda. Pero así como yo, créeme que algún día vas a voltear atrás y vas a decir, hasta este día nos ha ayudado el Señor. Y así como Samuel, después de todo lo que veía y pensaba que era el fin, y lo que hizo fue desesperado a correr al Señor y decir, ayúdanos. Y Dios lo ayudó. Tú puedes ver esa área de tu vida, tú puedes ver el futuro, tú puedes ver ese camino que a lo mejor no le ves el fin o esa respuesta. Y en algún momento, si no lo has visto en este momento, vas a decir, hasta este día nos ha ayudado el Señor. Y en mi vida personal y también como comunidad hemos pasado por muchísimas cosas. Y algunas muy gruesas y muy fuertes. Y a veces veo como la vida de Víctor y Silvana, de Justin y Ángela y todo lo que han pasado. Y de repente volteo al cielo y digo, hasta este día nos ha ayudado el Señor. Y lo seguirá haciendo, porque así es Dios. Él guía al ciego, Él ilumina el camino y Él nunca nos abandona. Esa es la naturaleza del Señor. Así es que no te detengas y sigue avanzando. Deja el pasado atrás y no quieras resolver algo que Dios te pueda ayudar a resolver. Y si quieres ponerte de pie conmigo para orar juntos. Después de que mi bebé nació, después de todo lo que pasamos, después de 40 semanas, después de orar y de estar preocupados y después de pasar por estrés, vergüenza, ansiedad, yo solo volteé a ver a mi esposa y le dije, hasta este día nos ha ayudado el Señor. Después de todo lo que vivimos y de todo lo que oramos y de toda la preocupación, hasta este día nos ha ayudado el Señor. También tú puedes ser esa ayuda que otros necesitan en su vida. Y te pudiera dar mil ejemplos de ese tipo de cosas y de personas que nos han ayudado. Pero recuerdo una porque fue como muy textual la frase que me dijo. No sé si se acuerdas, Carlos, pero Carlos un día me dijo, hey, no te preocupes, yo me encargo. Tú encárgate de tu hija. Yo me encargo de lo demás. Y para mí fue como, es Dios. Y si quieres cerrar tus ojos, Señor, muchas gracias porque hasta este día tú nos has ayudado, Señor. Hasta este día tú has tenido ese corazón para guiar nuestro camino, Señor. Para iluminar el sendero, Señor. Para hacer camino donde no lo hay, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que aún no ha podido ver eso en su vida, Señor, y que lo necesita, Señor, te pido que tú hagas su obra en su vida, en su familia, Señor. Y que ellos un día puedan ver ese milagro, Señor, que necesitan, esos cambios que necesitan, Señor. Esas metas que tienen, Señor,
y poder decir, el Señor nos ha ayudado hasta este día, Padre. Ayúdanos a que así sea, Señor. Ayúdanos a seguir avanzando, a dejar el pasado atrás, Señor, y poner nuestra mirada en lo que tenemos por delante, Señor. Danos sabiduría, danos ánimo si lo necesitamos, danos creatividad. Y pon las personas indicadas a nuestro alrededor, Señor, que necesitamos. Y también ayúdanos a ser esas personas para los demás, Señor. Guía nuestro camino, Señor. Acompáñanos, Señor, en aquello que desconocemos y que no hemos visto, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tú nunca nos vas a abandonar, Padre. No hiciste nuestra vida, Señor, para estar solos, sino para estar contigo y rodeado de otras personas que te siguen a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.